rinconcito de adoración. Exactamente. Rinconcito de adoración. Así Sí, mismo Señor. es. Tu rinconcito Tu de adoración. rinconcito. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y como es siempre, no digamos costumbre, sino que así debe de ser. La Así honra, la gloria, la es alabanza. para papá. Todo es para el Rey. Todo es para el Rey porque por Él somos y por Él estamos. ¿Verdad? Si no fuera su voluntad, pues tampoco estuviéramos ya. Pero su misericordia también es grande. Y sin pérdida de tiempo, vamos a iniciar con una lectura Sí, Señor. en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 17, y versículos del 19 al 21. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y dice así. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, Señor. diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero si este género no sale, sino con oración y ayuno. ¿De qué está hablando el Señor? De la fe. Y es de eso lo que ahora se viene a hablar. Un poquito de la fe. Un poquito porque este tema es muy extenso, Señor. pero es más que todo de ponerlo en práctica. ¿Verdad? Como yo digo a veces, activemos nuestra fe. Porque si no activamos nuestra fe, mucho palabrerío, mucho todo, pero si nuestra fe no la activamos, seguimos igual o peor. ¿Verdad? Porque muchas veces estamos, por poner solamente un ejemplo, estamos pidiéndole un trabajo al Señor, pero ni siquiera hemos mandado un currículum, o en el caso de aquí, ni siquiera hemos llenado una aplicación. Así es. Y no estamos creyendo que Dios lo va a hacer, pero nosotros no queremos hacer nada. Andamos con nuestra vida un poquito mal y le estamos pidiendo a Dios que nos cambie, pero no movemos ni un mínimo del dedo para nosotros hacer un cambio. Dios lo puede hacer así, pero está esperando que nuestra fe sea activada. Yo no tengo fe, decimos a veces. Sí la tenemos. Tenemos fe en Dios y eso es más que suficiente. Solo pídele a Dios que te la aumente. Él puede aumentar nuestra fe. Yo puedo tener un centavo en mi cartera. Y por fe yo le digo al Señor: Señor, yo sé, Señor, por fe, yo estoy viendo un billete de A5, por decir algo. Lo estoy haciendo como un ejemplo. Por fe. Y por fe, pues la fe mueve montañas. No me aparece uno de A5, me aparece uno de A10. Te los pongo como un ejemplo. Porque así sucede con la fe. Y así lo dice su palabra. Por fe nosotros le podemos decir a la montaña que se mueva. Vamos a decir: ¿y cómo se va a mover? Si lo dice su palabra, así es. Porque Él no miente. Entonces, ¿por qué no activamos nosotros también nuestra fe? Y muchas veces esto lo digo como testimonio. Muchas veces yo he estado con un fuerte dolor de cabeza. Y a veces digo de tomarme una pastilla, pero no, digo yo, mejor no. Voy a activar mi fe. Y empiezo a orarle al Señor, empiezo a decirle a Él que yo sé, que yo tengo fe que Él me va a sanar, porque Él es mi médico por excelencia. Probable hasta derramo algunas lágrimas, pero allí me activó la fe y al ratito yo no tengo ningún dolor. Ese dolor se me ha ido. A veces son ataques, lo que sea, por enfermedad, por lo que sea, pero el dolor se me ha ido. ¿Por qué? Porque yo creí, porque mi fe está puesta en Él. Entonces, tú puedes también poner tu fe.
¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu dificultad? Ten fe que Él va a hacer y Él hará. Dios te bendiga. Aleluya, príncipe, princesa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. Sí, Señor, estamos bendecidos, estamos prosperados y estamos en victoria. Sí, Señor. Porque tenemos un gran Señor. Tengo un Dios que todo lo puede. Aleluya, yo también. Ese mismo Jesús que un día dijo que Amén. si mi fe Sí, fuese Señor. como un granito de mostaza, Eso. yo podía mover un monte. Aleluya. Podía decirle, muévete, y la montaña se haría. Sí, Señor. también. Muchos hablan de fe. Y si usted Sí, Señor. Aleluya. voltea a ver para todos lados y comienza a girar su mirada, encontrará que en todos lados hay personas que hablan de fe. Algunos lo hacen solamente porque les han dicho. Otros para justificar sus actos. No, si es que yo sé lo que creo y a mí nadie me va a hacer cambiar. Es que yo tengo una gran fe. Es que mi líder me ha dicho esto, lo otro. Y yo a él le creo. Pues no tiene la fe en Dios, la tiene en su líder. Muchas iglesias asocian la fe con obras y tratan de aprovecharse de ti. Estás necesitado y te acaban de hundir. Aleluya. Tienes que dar tanto y el Señor dice que te va a dar tanto. Tienes que sembrar en esto y Dios te lo va a multiplicar. Él así lo dice. Y así juegan con la fe. Y comienzan en un juego de palabras a tal grado que cuando vienes a sentir te has quedado peor y dices, bueno, lo que pasa es que Dios a mí no me quiere. Y comienzas a enojarte con Dios. Es que a mí Dios no me oye. Pero si el predicador dijo y Dios no hizo la obra. Quizás si recurriera y comienzan a recurrir a suciedades con el otro, Aleluya. con el innombrable. Reprendido en el nombre de Jesús. Decepcionados de Dios, cuando en eso Dios no tuvo nada que ver. Es que Dios me ha dicho, y como Dios dijo, Él dijo que iba a venir mi empleo, que Dios me iba a abrir una puerta de empleo. Pero estoy queriendo empleo y rogando a Dios no hallar porque no me levanto de mi cama. No salgo de su casa. Me levanto ya tarde a tomarme mi café y me olvido que hay que pagar los biles, los recibos. Me olvido. Quiero que Dios me sane, pero no quiero doblar mis rodillas. Quiero que Dios me sane, pero quiero que el otro ore por mí y no quiero yo ser el que me sacrifique. Aleluya. Hable, Señor. Quiero que Dios me haga el milagro financiero, pero yo no quiero hacer nada. Quiero que del cielo me caigan los billetes. Porque así realmente me han enseñado. Y esto denota que no todo lo que creemos es verdad. Aleluya. No es la fe. No es la verdadera fe. La verdadera fe es la que tiene poder. Pero ¿cómo puedo tenerla? ¿Cómo poseerla? ¿Cómo hacer que mi fe aumente, mi amado hermano? Veamos qué dice la Biblia, qué dijo Jesús al respecto. Siempre en el Evangelio de San Mateo,
Al inicio leímos en el 17, en el capítulo 17, vamos a leer en el capítulo 13, versículos del 30 al 32. Palabras de Jesús. Aleluya. Perdón, del 31, perdón, 31 y 32 y dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí Jesús nos está dando una gran lección. Él nos está enseñando que con un poquitito de fe yo puedo hacer cosas grandes. Sí, Señor. Si tengo un poquito de fe, puedo hacer lo que nunca me he imaginado. Amén. Lo que nunca he hecho. Gloria a Dios. Aquello en lo que menos creía, lo puedo hacer y Dios hará la obra. Aleluya. Así de sencillo. No es que yo te lo esté afirmando. Esa afirmación la hizo ¿quién? Señor. Jesús. Él hizo la afirmación. ¿Qué dijo con eso? Nada es imposible. Amén. Creo que lo que hasta hoy conoces como fe, eso no es fe. Eso no lo es. Aquí vemos que cuando Jesús habla de una verdadera fe, es la fe que mueve su mano, la fe que mueve la mano de Dios. Aleluya. Solo cuando mueves montañas, entonces sabes cuál es la verdadera fe. Me acuerdo hace algunos años, cuando tuvimos la experiencia de perderlo todo. Pero estábamos creyendo que Dios lo haría. Sí, Señor, y lo hizo. Y lo hizo. En Amén. menos de 6 meses, Dios nos había multiplicado. Gloria a Dios. ¿Pero qué requería? Activar la fe. Eso requería, sí. Activar nuestra fe. Creer que Dios estaba de nuestro lado y Dios haría. Sí, Señor. Jesús en este texto nos está diciendo que la fe tiene un gran potencial en tu interior. ¿Qué nos está diciendo? Que la fe tiene vida. ¿Por qué Dios no utilizó una pequeña piedrecita o un granito de arena? Porque la fe, decía, la fe es como una semilla que al sembrarla germina, nace, crece, se reproduce, se hace frondosa. De la misma forma, Jesús usa el granito de mostaza para referirse al reino de los cielos. Gloria a Dios. Si yo no tengo fe, difícilmente voy al reino de los cielos porque no estoy agradando a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Señor. Ojo, mucho ojo, mi amado hermano. Dios nos está diciendo que la fe es la que mueve su reino. Gloria a Dios. Escúchelo. Oiga lo que nos dice en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 30, versículos del 30 y 32. Nos dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra
es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Oiga, qué lindo. Ahora remontémonos a Lucas. ¿Qué nos dice el Señor en Lucas? Verá que exactamente lo mismo nos está diciendo Lucas capítulo 13, versículos del 18 al 20. Aleluya. Y nos dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino Oiga. de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Qué estábamos diciendo anteriormente? Que cuando nosotros activamos nuestra fe, descubrimos que la fe es viva, Sí, Señor. que crece, que a diferencia del grano de arena que queda inerte, nuestra fe comienza a reproducirse. Crecer, sí, Señor. El grano de mostaza se reproduce, comienza a crecer y a florecer. Y así es el reino de Dios. El reino de Dios no es inerte, Él crece. Crece en nosotros, como Jesús dijo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a un monte, pásate para allá. Y el monte lo haría. Sí, Señor. Aleluya. ¿Cuántos montes tú has movido? ¿Ya abriste esa puerta que estaba cerrada? Ya tocaste. En el nombre del Señor, llena esa aplicación. Ese empleo que nunca imaginaste llegará. Quizás tu montaña es la enfermedad y el médico dijo ya no se puede hacer nada. Está desahuciado. ¿Ya consultaste al médico por excelencia? Aleluya. Sí, Señor. Bueno eres. Ya comenzaste a activar tu fe y en el nombre del Señor yo me paro y la enfermedad se va porque tengo un Cristo de Sí, poder. Señor. Ay, mi amado hermano, lo que pasa es que ya me dijeron que me van a embargar. Es lo que el abogado te dijo. Es lo que el hombre te dijo. Pero yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Aleluya. Él nunca pierde un caso, Todo lo que todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Sí, Señor. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Solamente se trata de activar tu fe. Comienza a tocar puertas. Las puertas se abrirán. En el nombre de Jesús. Ah, mi hermano, si es que tengo tantos enemigos y ya no hay qué hacer, mejor me voy. Verás tus enemigos caer frente a ti. En el nombre del Señor. Aleluya. Te lo digo con conocimiento de causa. Verás tus enemigos caer delante de ti. David decía, andarán como perros y ladrarán, pero mi fe está puesta en ti, Jehová. Sí, Señor. La mía también. Los verás caer en el nombre del Señor. Sí, Señor. Si activas tu fe, nada será imposible, porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y para tu Padre nada hay imposibles. Cuando activas tu fe, el reino de Dios viene a ti.
El reino de Dios no es un reino de imposibles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo Sí, allá en Señor. Filipenses 4:13. Porque el reino de Dios no tiene límites. Solamente debemos de atrevernos a tocar el manto del vestido del Señor como la mujer con el flujo de sangre. Si tan solo tocare su manto, milagro saldrá. Amén. Solamente tienes que mover la mano de Dios. Recuerda a Moisés. Por la fe el mar se abrió. Sí, Señor. Y ese mar de problemas se abre cuando tú activas tu fe. Ese mar de soluciones, Recuerda a Señor. Daniel cuando fue enviado al pozo de los leones. Y él sabía que Dios todo lo puede y que tenía el poder para cerrar la boca de los leones. ¿Y qué le pasó? Nada. Recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Solamente cuando ves la montaña moverse, entonces conoces que realmente tu fe ha crecido como un granito de mostaza y se está reproduciendo. Amén, gloria a Dios. Activa tu fe. Sí, Señor. Activa tu fe. Deja que viva. Deja que nazca. Deja que crezca. Esta es la fe de la que Jesús nos habla en esta oportunidad. Gloria a Dios. Es un trato entre Él y tú. No hay intermediarios en esto. Aleluya. No intentes sobornar a Dios con dinero. Esta fe no se compra porque no tiene ningún precio. No se compra a ningún precio. Solamente hay una moneda para pagar con ella y es obediencia a Dios. Dios no necesita sobornos. Él solamente quiere que vivas cerca de Él. Que lo veas como tu Padre. Sí, Señor. Que le creas como el niño cree a su Padre. Amén. Y que le obedezcas. Sí, Señor. Búscale. Escúchalo. Oh Padre Santo, Señor, en esta hora, Dios mío, En Dios, Romanos, Padre Santo, Pablo dice buscando, Dios que mío, la fe tu viene presencia, del oír. buscando, Dios mío, que aumentes la fe, Y del Señor, oír en cada palabra de Dios. uno. Aumenta, Padre Santo, esa Deja fe, que Dios Señor, te hable. para poder ver, Señor amado, Allá en la que intimidad no de vemos, tu Señor, hogar. para poder Abandónate. ver, Señor, nuestras peticiones. Abandónate Señor. en su regazo. Señor, aumenta nuestra Lava fe, tus, Dios mío, sus pies con para tus poder, Señor, lágrimas. seguir caminando, Dios mío, bajo tu Solo presencia. déjate llevar. Para seguir Y caminando, verás su mano Señor, moverse bajo en obediencia, en tu favor. Padre, y poder seguir, Es Señor momento bendito, creyendo, de Dios activar mío, tu fe. creyendo, Señor, que lo que es Santo, imposible para santo, nosotros, santo, Señor, es posible es para el ti, Señor, Dios. Dios Ayúdanos, Todopoderoso, Señor, y ten misericordia el de que cada fue, uno, Padre, el en que el es nombre y poderoso el que de ha de venir. Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. te Recuerda, bendiga. si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y eso lo dice el Señor. Así dice su alabanza. Dios te bendiga.